Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de la asignatura de los estándares de IRMA para individuos. Y hoy lo que vamos a ver en profundidad son los elementos de competencia de perspectiva, que son uno de los elementos de competencia que ya habíamos hablado en las sesiones anteriores. Entonces, pues hoy vamos a entrar un poco más en materia y en detalle. Habrá una primera parte en la que haremos una breve introducción y ya una segunda parte en la que discutiremos los elementos de competencia de perspectiva. Y ya al final de la clase lo que realizaremos es una revisión del ejercicio 1, que tenéis que empezar a trabajar en él. Sí que es cierto que tenéis aún tiempo para entregarlo, pero bueno, sería bueno que a medida que vamos revisando los elementos de competencia del ICB4 de IPMA, pues que lo vayáis empezando a realizar para que no se os quede principalmente todo para el último momento. Vale. Importante tener en cuenta, los proyectos, programas y las carteras de proyectos son instrumentos de cambio dentro de las organizaciones. Y al final, pues gracias a ellos podemos crear nuevos productos o servicios para intentar mejorar esa organización o lo que ofrece cada una de esas organizaciones. Y al final, pues bueno, las carteras son las que permiten cambios estratégicos en las empresas. Como ya habíamos hablado, en ITMA tenemos el ICD4, que es un estándar internacional, y ahí lo que se hace es definir pues, todas las competencias profesionales que un individuo o un jefe de proyecto, programas o carteras pues debe de tener. Identifica lo que hablamos, 29 elementos de competencia, que eran 28 más 1 en función del dominio, si era proyecto, programa y cartera de proyectos. Y principalmente es importante saber que la ICB pues no es un manual per se, sino que es un compendio de competencias que son necesarias para un jefe de proyecto para gestionar ese proyecto, programa o cartera de proyecto. Y lo primero que quería hablar con vosotros hoy es qué es para vosotros un proyecto. Os doy un ratito en Menti como siempre. Podéis coger el teléfono y escanear el código QR o directamente entrar en la página web de menti.com e incluir este código. Os doy un ratito para ver qué pensáis vosotros que es un proyecto. Probablemente ya lo habréis visto en alguna otra asignatura, pero bueno, pues creo que es un concepto que es importante que discutamos hoy. Y a ver qué me contáis. Voy a revisar Menti y os pongo ya las respuestas que vayáis incluyendo. Sí. Vale. Pues ahí lo tenemos para ir viendo en tiempo real. Supone que los respondieron. Enseñaros las respuestas. Vale, estamos viendo las respuestas. A ver si me deja enseñar. Vale. Alguno me decís que es una serie de procesos. Otros decís que es un conjunto de actividades. A ver si habéis puesto algunos comentarios por si acaso, para que no me lo pierda.
gente que dice que son actividades ordenadas, alguien dice que tiene principio y fin, ¿vale? Vale, en el chat no he perdido nada. Vale, pues muy bien. Muchas gracias por participar en el Menti. Pues no vais muy desencaminados. Os voy a contar un poco cómo define IBMA, que es un proyecto. Jaime dice que son procesos ordenados con un objetivo a satisfacer. ¿Vale? Entonces, IBMA, ¿cómo define un proyecto? Un proyecto lo define, pues como ya habéis comentado, como un esfuerzo único, temporal, es decir, que tiene un inicio y un fin, multidisciplinar y organizado para la consecución de fines o productos. Que aquí también es lo que decíais, que era para satisfacer un objetivo y importante que están encuadrados dentro de unos requisitos y unos límites o restricciones, que es como se conoce normalmente en gestión de proyectos, definidos con anterioridad. Y también es una forma de crear valor para la organización. ¿Vale? Así es como lo define IBMA. Sí que es cierto que a lo mejor lo habéis visto definido por otras organizaciones de otras maneras, pero bueno, yo os cuento la que define IBMA en esta asignatura. Y luego también creo que es importante que tengamos claro lo que es un programa y lo que es una cartera de proyectos. Un programa para IBMA es una organización temporal de componentes que están interrelacionados entre sí, para que eso, que se permita la implementación de cambios y la obtención de beneficios dentro de una empresa. Y la cartera de proyectos, la mayor diferencia es que es un conjunto de proyectos o programas, pero que no necesariamente están relacionados entre sí. Pero sí que es importante dentro de la organización gestionarlos, de forma conjunta para obtener esa optimización o esos beneficios o objetivos dentro de la empresa. Aquí he intentado pues daros un overview un poco más gráfico de lo que significa portfolio, proyectos y programas para que veáis las posibles opciones que hay, pero principalmente es lo que hablamos antes, ¿vale? Proyecto, esfuerzo único con inicio y fin para obtener o para dar valor dentro de la organización. Programa, todos esos componentes interrelacionados entre sí que se quiere gestionar entre sí. Por ejemplo, dentro de la fabricación de un tren, por así decirlo, tú tienes el programa que es la fabricación completa del tren. Tienes proyectos dentro de ese programa que pues a lo mejor son la gestión de cada uno de los sistemas que hay dentro del tren. Y luego, dentro de la organización, tienes la cartera de proyectos que al final, pues a lo mejor tú dentro de la empresa tienes diferentes divisiones o productos que son diferentes entre sí, pero que tienes que gestionarlos dentro de tu cartera de proyectos como organización para que al final puedas alcanzar esos objetivos. Vale, si hubiese alguna duda me vais comentando en el chat, ¿vale? Pero veo que está claro que no hay nada. Recordatorio, ¿qué es una competencia? La competencia era el compendio de conocimiento, es decir, de información o del saber, un conjunto de destrezas y habilidades, que era el saber hacer y el aplicarlas, y luego experiencia y la actitud de ese jefe de proyecto de querer hacer. Esto ya lo vimos, así que es simplemente un recordatorio. Y las competencias dentro de IBMA teníamos 3 áreas y hoy nos vamos a centrar en la de perspectiva. ¿Vale? Teníamos perspectiva, personas y práctica y hoy nos centramos en la de perspectiva. Habíamos visto que este área de perspectiva incluía 5 elementos de competencia, que eran estrategia, gobernanza, estructuras y procesos, cumplimiento, estándares y regulaciones, poder e interés y cultura y valores. Y lo que es importante saber que dentro de esos 5 elementos de competencia tenemos un total de 24 indicadores claves de competencia, que ahora los veremos con detalle. En estrategia tenemos 5 ICCs, en gobernanza, estructura y procesos tenemos 7 ICCs
En cumplimiento, estándares y regulaciones, perdón, tenemos 6 ICCs. Poder, interés y cultura y valores tenemos 3 ICCs cada uno. Y empezamos con estrategia. ¿Cómo define IBMA estrategia? Lo define como como que las estrategias son entendidas y transformadas en productos o servicios reales por medio de proyectos, programas o portfolios, asegurando su alineamiento con la misión o visión de la organización y su sostenibilidad. En este gráfico os he puesto pues, un ejemplo de qué tipos de niveles de planeación estrategia puede haber dentro de una empresa, que puede haber estratégica a nivel corporativo, a nivel funcional y a nivel operativo, perdón. Y entonces, pues bueno, en función de qué planeación estratégica estamos refiriéndonos, pues estarán involucrados unas áreas de la empresa u otras. En la corporativa está más enfocada para la junta directiva o la alta dirección. En la parte funcional ya son las unidades de negocio y en la parte más operativa pues son las unidades de gestión, unidades operativas. Vale. Y los indicadores claves de competencia de estrategia son estos 5. Y ahora vamos a irlo revisando uno por uno, ver en qué consisten cada uno de ellos, para ver cómo vosotros los estáis empleando dentro de vuestros proyectos. ¿Vale? Porque al final, a la hora de aplicar a la certificación de IBMA, vamos a tener que dar ciertas evidencias de que vosotros cumplís con ciertos elementos de competencia en base a ese cumplimiento de los ICCs, de los indicadores clave de competencia, que como vimos la otra vez, es como dar un poco más zoom, ¿no? Entonces tenemos las áreas, las 3 áreas. Si damos un poco más de zoom, tenemos los elementos de competencia, y si damos un poco más de zoom, pues tenemos los indicadores clave de competencia. Muy bien, pues empezamos con el primero de estrategia, que es el alineamiento con la misión y visión de la organización. Básicamente para esto es que el jefe de proyecto, programa o portfolio demuestra que conoce y traslada a sus proyectos pues esa misión y visión de la organización, y que al final pues que esa persona se asegura que esa misión y visión y los objetivos del proyecto están alineados. Un ejemplo, por ejemplo, el de Microsoft, ¿no? Pues para Microsoft la misión es dotar de medios a todas las personas y organizaciones del planeta para que sean más productivas, es decir, es un objetivo más presente, y la visión ya es un objetivo más a futuro, que por ejemplo sería generar un mundo en el que la tecnología sea un motor de mejora constante en la vida de las personas en todas las partes. Entonces, ¿cómo trasladamos esto a nuestros proyectos? Pues por ejemplo, si yo trabajo en una empresa, lo primero que tengo que demostrar es que dentro de mi proyecto, yo ese proyecto lo tengo alineado con la misión y visión de la empresa en la que trabajo. ¿Vale? Esto es muy específico de cada una de las empresas, porque cada una define su misión y su visión de forma diferente. Entonces, en este punto, si queremos dar evidencia es, oye, pues yo conozco la misión y la visión de mi empresa, y así es como yo aplico o como yo alineo mi proyecto con esa misión y visión. Pues no sé, por medio de algún documento que tengamos de proyecto, alguna presentación, pues si tenemos una presentación de kick-off y hacemos algún tipo de alineación entre la misión y la visión de la organización y el proyecto, pues ahí sería como una evidencia que se puede dar. O si no, otra evidencia sería que, pues por ejemplo, que paulatinamente, periódicamente dentro de mi proyecto, pues yo refresco o reviso que el proyecto sigue estando alineado con la misión y la visión de la empresa. Vale, el segundo indicador, bueno, el segundo ICC dentro de estrategia sería identificar y explorar oportunidades para influir la estrategia de la organización. ¿En qué se basa esto? Básicamente es que dentro de una empresa hay una estrategia organizativa, ¿vale? Entonces,
que se define dentro de la dirección normalmente de la empresa, los niveles más altos de la organización. Y sí que es cierto que hay veces que lo que pasa es que esa estrategia puede no estar alineada con los objetivos o los cambios que se producen dentro de un proyecto, o los riesgos o las oportunidades que se encuentran dentro de un proyecto. Entonces, una forma de dar evidencia de que se cumple este ICC es que el jefe de proyecto es capaz de comunicar a la dirección esos cambios o esos riesgos o oportunidades que pueden afectar la estrategia organizacional que se estableció en un momento para influir sobre esa decisión inicial y ver si hay que ajustar algo, ¿vale? Y si hay que adaptar algo. Entonces, si en algún momento habéis hecho eso, pues sería dar una evidencia sobre eso, explicar lo que habéis hecho y describir el resultado que se obtuvo. El tercer ICC sería desarrollar y asegurar la continua justificación del proyecto para la organización. Es decir, que es importante que como jefes de proyecto conozcamos, ¿no?, cuál es el porqué, ¿no?, de ese proyecto dentro de la organización. Normalmente, pues esto se demuestra o se escribe en el acta de constitución, a veces dentro de un proyecto o en algún documento en el que se detallan pues las razones, ¿no?, del por qué existe ese proyecto. Pues a veces son por beneficios económicos, otros por impacto, otros por beneficios estratégicos, ¿no? Entonces, siempre hay algún tipo de documentación en el que se describe esa justificación de por qué existe ese proyecto. Y entonces, pues bueno, ese documento sí que es cierto que muchas veces puede ser dinámico a lo largo de todo el proyecto y, bueno, permite al jefe de proyecto pues ver si hay algún tipo de elemento o de justificación obsoleta dentro de ese ciclo de vida del proyecto que puede ir ajustando periódicamente. Entonces sería dar una evidencia de eso, de que os aseguráis de que se crea una justificación o que existe una justificación del porqué de ese proyecto dentro de la organización y que, bueno, que si hay algún cambio que lo vais actualizando dentro de ese documento o elemento que tengáis para dar evidencia. El cuarto ICC sería determinar, evaluar y revisar los factores críticos de éxito, es decir, siempre que se realiza o va a empezar un proyecto, se definen cuáles son los factores que van a definir si ese proyecto ha tenido éxito. Entonces, pues principalmente este ICC lo que hay que determinar o demostrar es que ese jefe de proyecto ha sido capaz de definir esos factores críticos, interpretarlos y priorizarlos, porque sí que hay veces que, bueno, dentro de los proyectos hay que realizar una serie de priorizaciones. Eso puede ser una justificación de que, bueno, que los conoces, que conoces los factores críticos de éxito de ese proyecto. Podéis tener algún tipo de documentación en el cual vosotros comunicasteis a los equipos, mira, para que este proyecto tenga éxito, estos son los elementos que vamos a evaluar. Y eso sería lo que se presentaría. Si tenéis algún tipo de documento o vivo que podáis ir mostrando su evolución, pues también sería una buena idea. Y luego el quinto ICC sería determinar, evaluar y revisar los factores críticos de desempeño, o sea, los KPIs. Es decir, en este caso sería, bueno, pues yo como jefe de proyecto conozco los KPIs de mi proyecto, es decir, esos elementos que van a medir el desempeño de ese proyecto que estoy liderando. Podemos tener diferentes elementos o herramientas como cuadros de mando, eso ya depende mucho de la organización. Y claro, los KPIs ya sabéis que bueno, son vivos a lo largo del proyecto. Entonces, pues es importante aquí poder demostrar, oye, conozco los KPIs de mi proyecto, los reporto con este documento, este reporting que tengáis, este cuadro de mando,
y son vivos. En función de esos KPIs, yo voy tomando decisiones. Vale, y estos serían los indicadores claves de competencia de estrategia. Entonces ya la siguiente pregunta que tengo es, de esos elementos que hemos visto, los 5, os voy a poner aquí atrás, mientras que vais a Menti, que me digáis cuáles creéis que sois capaces de cumplir en vuestros proyectos. Y ahora esto se me está yendo hacia donde no quiero que vaya. Un segundo. Pongo aquí los 5. Está. Vale, dentro de estos 5, pues, ¿cuáles creéis que son los que podríais tener evidencias para mostrar en vuestra aplicación? Y mientras que vais a Menti, yo también voy preparando la siguiente slide. Y miro si tenéis algún comentario en el chat. Creo que hay uno. Dame un segundo. Vale, Jaime dice que los 3 primeros. A ver si puedo poner tanto la presentación como esto en paralelo y lo podemos ir viendo para que no se os olviden los 3 que hay. O sea, los 5 que hay, pero no. Se lo pongo así un ratito. A ver si me deja. Vale. Así os doy un poco de tiempo para responder mientras que me peleo con el mente. Serían estos 5, ¿vale? Alineamiento con la misión y visión de la empresa, identificar las oportunidades para incluir en la estrategia de la organización, desarrollar y asegurar la continua justificación del proyecto para la organización y luego los factores críticos de éxito y los factores de desempeño, los KPIs. Vale. Vale, pues nada, Jaime nos dice que los 3 primeros, así que genial. Los que no tengáis experiencia y os vayáis a presentar a la certificación, que es solamente el nivel D, que es solamente el examen, lo que sería importante es que conocieseis todos estos conceptos, ¿vale? Porque eso es lo que va a entrar en el examen. Los conceptos y a lo mejor os ponen algún tipo de caso o de pregunta a desarrollar. Entonces es importante que sepáis qué significa cada uno de ellos. Vale. Siguiente. Gobierno, estructuras y procesos. En este caso, este elemento de competencia es el que define cómo se alinean, pues, todas las estructuras, procesos dentro de la empresa y pues nada, puede comprender proyectos, programas o carteras de proyecto, como vemos siempre. Entonces, bueno, la estructura es lo que hay y cómo se organiza una organización, el proceso es lo que se hace y el resultado es lo que se consigue, ¿vale? Y yo creo que ya lo habéis dado en otras asignaturas probablemente. Hay procesos de iniciación, de planificación, control y ejecución y de cierre dentro de la gestión de proyectos. Estos son los indicadores claves de competencia de gobierno, estructuras y procesos. Son 7.
y vamos a irlos revisando uno a uno. Vale. El primero es que el jefe de proyecto, programas o portfolio conoce los principios de la dirección de proyectos y la forma en que se implementa. Este principalmente es que, bueno, sois capaces de explicar los diferentes tipos de organizaciones, las diferencias entre proyecto, programa y portfolio y bueno, que sabéis cómo se alinea el desempeño del proyecto dentro de las características de la organización. Este es sencillito. Luego, el segundo es que el individuo o el profesional conoce los principios de la dirección de programas y la forma en que se implementa. Es decir, si el proyecto es parte de un programa, tenemos que ser capaces de saber cómo se alinea nuestro proyecto dentro de ese programa. Es decir, que tenemos que saber cómo justificarlo. Pues, por ejemplo, dentro del programa Tren, por así decirlo, si yo llevo el proyecto de la tracción del tren, por ejemplo, tengo que estar siempre asegurándome que mi proyecto está alineado dentro del programa fabricación de un tren. Pues a nivel de planificación, a nivel de costes, riesgos, oportunidades, etc. El tercer ICC sería que podemos demostrar que conocemos los principios de la dirección de carteras de proyectos y la forma en que se implementa. Es decir, principalmente esto es que sabemos demostrar que cómo se implementan pues o cómo se implementa la dirección de carteras dentro de nuestra organización. Es decir, que si existe una cartera de proyectos dentro de la organización, que nosotros somos conscientes y conocemos que existen, que se gestionan por cierto pues, departamento o persona, dependiendo de la escala dentro de la organización, y que conocemos, ¿no? Que, bueno, que nuestro proyecto está alineado dentro de una cartera de proyectos y nos dan prioridades, ¿no? Dentro de la cartera de proyectos y nos alineamos con ello. El cuarto ICC sería temas de funciones auxiliares, es decir, que somos conocedores de que existen esas funciones auxiliares dentro de nuestro proyecto. Esto normalmente se proporciona con las PMOs, las oficinas de gestión de proyectos, que principalmente lo que hacen es dar un cierto soporte al proyecto y al jefe de proyecto que lo gestiona. Principalmente es que si en vuestra organización hay una PMO, que vosotros seáis conocedores de ello y que seáis conocedores de qué es lo que os pueden ofrecer y quiénes son las personas o vuestros puntos de contacto dentro de la organización, dentro de esa PMO. Y bueno, que tenéis relación con ellas, os aseguráis de que lo que realizáis dentro del proyecto está alineado con lo que se va definiendo dentro de la oficina de gestión de proyectos a nivel de estándares o de plantillas o etcétera, en función de la madurez de esa PMO que tengáis. Sí que es cierto que hay empresas que no tienen una PMO per se, sino que esas funciones están integradas dentro del departamento de gestión de proyectos. Pues bueno, eso también hay que explicarlo y hay que demostrar, ¿no?, cómo esas funciones auxiliares, pues nosotros somos conocedores de ellas y las empleamos dentro de nuestros proyectos. El quinto ICC sería que podemos alinear nuestro proyecto con las estructuras decisivas y de reporting dentro de la empresa, así como los requisitos de calidad. Entonces, principalmente es que, como hemos dicho, el éxito de un proyecto tiene mucho que ver con tomar decisiones en el momento adecuado dentro de una organización. Entonces, lo que tenemos que demostrar es que nosotros como jefes de proyectos conocemos esos procedimientos, otros procesos oficiales de toma de decisiones dentro de nuestra organización. Es decir, pues yo como jefe de proyecto, ¿qué decisiones puedo tomar? O cuáles tengo que escalar y cuál sería el procedimiento para ello dentro de mi proyecto. Vale, el sexto ICC es que nos aseguramos de que hay una alineación de nuestro proyecto
con los procesos y funciones de recursos humanos. Principalmente esto es que dentro de una empresa está el Departamento de Recursos Humanos que provee pues, ese soporte o esa ayuda al proyecto o al jefe de proyecto para poder tener un equipo de profesionales adecuado en el proyecto, la formación adecuada, etcétera. Entonces, hay que demostrar que, bueno, que conocéis ese punto de contacto con el Departamento de Recursos Humanos, que, bueno, que os ayudan, que os aseguráis que tenéis los recursos adecuados, aunque muchas veces la decisión de qué recursos depende de la organización. La asignación de recursos no depende única y exclusivamente del jefe de proyecto en muchas ocasiones. Sí que es cierto que hay pues, directores funcionales de las diferentes áreas que participan más activamente en eso, pero bueno, es importante que vosotros sepáis quién de recursos humanos os puede ayudar en estos aspectos y quién dentro de los departamentos funcionales os puede también ayudar dentro de eso. Entonces, es importante que demostréis que sabéis quiénes son esas personas, quiénes son esos departamentos y aseguréis que, bueno, que tenéis una buena relación y que si hay algún problema dentro del proyecto relacionado con esos aspectos de recursos humanos, que podéis comunicaros con esas personas, influenciarles un poco pues, para la hora de conseguir ciertos recursos en el momento adecuado para el proyecto. Y bueno, pues eso es lo que tendríais que dar como evidencia. Y ya el séptimo y último sería alinear el proyecto con los procesos y funciones ya del Departamento de Finanzas y de Control de Gestión. Aquí ya está mucho más enfocado a control financiero del proyecto y principalmente lo que se busca es que podamos demostrar que conocemos cómo se puede conseguir esa financiación, esos reporting de costes o asuntos financieros dentro del proyecto. Es decir, que nosotros conocemos dentro del área financiera o departamento financiero de nuestra organización esas personas que nos van a ir ayudando pues, para que nuestro cash flow dentro del proyecto sea el adecuado y además que, bueno, que ese reporting de costes versus budget y el forecast, pues también esté actualizado dentro de nuestro proyecto y se vaya actualizando periódicamente dentro del proyecto. Y esos serían los 7 elementos, ¿vale? Entonces sí que me gustaría que de esos 7 hicieseis una reflexión de cuáles son los que podríais vosotros dar algún tipo de evidencia dentro de vuestros proyectos, para los que bueno, estéis gestionando proyectos y para los que no estéis gestionando proyectos, pues es importante saber que dentro del elemento de competencia de gobierno, estructuras y procesos, pues que existen estos 7 indicadores claves de competencia que nos ayudan a demostrar que ese elemento de competencia se cumple o que lo cumplimos dentro de la gestión del proyecto. Desde mi punto de vista, creo que la primera, el segundo y el tercero y hasta el cuarto creo que son más sencillos de conseguir. Luego el quinto, si tenéis una buena estructura de reporting, etcétera, y de calidad, pues no debería de haber mucho problema dentro de la empresa. Y luego el 6 y el 7, ahí es donde, bueno, el 6 hay veces que ciertas organizaciones sí que hay un apoyo muy grande de recursos humanos en los proyectos. En otras sí que es cierto que recursos humanos están un poco más abstraídas de los proyectos y trabajan mucho más con los directores de departamentos. Entonces, pues bueno, es importante que el jefe de proyecto sepa esa dualidad que existe y saber con quién tiene que tratar para que le ayude a obtener esos objetivos dentro del proyecto de recursos. Y luego ya el setting, si tenéis un departamento financiero, seguro que dentro de la empresa, seguro que, bueno, periódicamente o lo hacen ellos o os piden a vosotros que reportéis
el estado de los costes y los márgenes, o sea, la P&L del proyecto periódicamente. Vale. Me voy a saltar el Menti porque si no, no nos da tiempo hoy de verlo todo. Entonces, siguiente punto, elemento de competencia. Dijimos que era el de cumplimiento, estándares y regulaciones. Vale, este es más sencillo. Al final, todo proyecto está en un entorno en el que, bueno, hay que cumplir ciertos estándares, ciertas reglas, ciertas normativas, bueno, pues para asegurar que ese proyecto está alineado con esos límites legislativos, por así decirlo, y con el objetivo de que, bueno, que el proyecto salga adecuadamente, se desarrolle de forma correcta. Y sí que es cierto que estos estándares varían mucho en función de dónde sea el proyecto, en el país en el que se realice el proyecto, la industria y las empresas. Entonces, claro, por ejemplo, en el sector ferroviario en el que estoy yo, si yo tengo un proyecto en Estados Unidos, los estándares y normativas van a ser muy diferentes a si lidero un proyecto en Europa. Entonces, eso es importante que tanto nosotros como jefes de proyecto como nuestros equipos sean conocedores de eso, lo entiendan, porque al final va a afectar a los entregables que tenemos que realizar durante el ciclo de vida del proyecto y también van a afectar pues, a la hora de que el cliente nos acepte el proyecto, a la calidad o los requisitos de calidad que tenemos que cumplimentar, porque bueno, al final es clave, ¿no? Que cumplamos con esas normativas, porque por ejemplo un tren, por dar un ejemplo, pero seguro que en el aeronáutico en otros sectores pasa lo mismo, para que un tren pueda sí, funcionar o estar en servicio, al final tiene unas ciertas certificaciones oficiales que tiene que cumplir y si tú no puedes demostrar que ese tren cumple la normativa de ese país o de nuestra industria, pues entonces esa certificación no te la van a dar, entonces el tren no podrá estar en servicio hasta que tú cumplas o demuestres que cumples esas normativas. Muy bien, pues conociendo este elemento de competencia, tiene también indicadores claves de competencia, que son 6, y están muy relacionados con ese cumplimiento de estándares. Entonces, el primero es, vamos a entrar en detalle mejor, el primero es identificar y asegurar que el proyecto cumple con toda la legislación relevante, es decir, que como jefes de proyecto conocemos las políticas de materia legal de la organización y que se ponen en práctica dentro del proyecto. Entonces, pues bueno, es simplemente demostrar que, oye, dentro del proyecto, no sé si tenéis algún tipo de gestión de normativas o de legislación, entonces si lo tuvieseis, pues sería describir eso y a lo mejor dar algún tipo de evidencia de ello. Otras veces, pues hay un departamento legal que se encarga de eso, entonces, pues bueno, sería dar algún tipo de evidencia de esas comunicaciones con el departamento legal para demostrar que, bueno, que conocéis esa legislación, que conocéis esas normativas y que os aseguráis como jefe de proyecto de que, bueno, se están aplicando correctamente. El ICC, el segundo, sería identificar y asegurar que el proyecto cumple con toda la legislación relevante en materia ya de salud, seguridad y legislación medioambiental. Como sabéis, en todos los proyectos, en todos los sectores, la parte de medioambiental, de seguridad y de salud son críticas. Entonces es importante que podamos demostrar que conocemos como jefes de proyectos esas normativas que hay que cumplir, tanto a nivel de proyecto como a nivel organizativo, ¿vale? Porque esto es mucho más transversal, no solamente es en base a los proyectos, pero bueno, que vosotros los tenéis en cuenta dentro de vuestros proyectos y os aseguráis que se cumplen dentro del proyecto. Aquí, pues muchas veces lo que se tiene dentro de la empresa pues, es un listado de normativas o una serie de trazabilidad de requisitos de ciertas normas que hay que cumplir o ciertos estándares que hay que cumplir.
Y entonces, pues bueno, eso sería, por ejemplo, una evidencia. Siguiente, el tercer ICC sería identificar y asegurar que el proyecto cumple con todos los códigos de conducta y regulaciones profesionales. Aquí es lo mismo, es decir, conocer en cada contexto los códigos de conducta que aplican y las regulaciones profesionales que tenemos que aplicar. Y a veces están prescritas por ley, otras veces están definidas dentro de la organización, pero bueno, que es importante que seamos capaces de decir, oye, pues estos son los códigos de conducta y regulaciones profesionales que estamos siguiendo y nos aseguramos de ello de esta manera. Pues, trazabilidad de requisitos o a la hora de comprar o adquirir ciertos productos, pues lo ponemos como requisito para nuestros proveedores, etc. El cuarto ICC sería identificar y asegurar que el proyecto cumple con los objetivos y el principio de sostenibilidad. Aquí es principalmente que nosotros como jefes de proyecto entendamos y comuniquemos pues, el impacto que tiene nuestro proyecto en la sociedad y en el entorno y pues que seamos conscientes pues eso, de los efectos tanto positivos como negativos que puede tener ese proyecto. Entonces, principalmente, esto lo que es que nosotros sepamos que, bueno, por ejemplo, en un tren, al final no solamente fabricar un tren, sino que sería el impacto que tiene en la sociedad de temas de movilidad, por ejemplo, o de temas de sostenibilidad, porque al final eh, es un medio de transporte que, como mueve a mucha gente, en un único tren puede mover a tanta gente, pues entonces al final es un medio de transporte muy sostenible. Entonces, pues tenéis que ver en vuestro sector, en vuestra empresa, en vuestro proyecto, ¿vale? Cómo ayuda o cómo impacta positivamente a la sociedad mi proyecto. Y sería describirlo bueno, demostrar que conocéis cómo vuestro proyecto puede ayudar o impactar a la sociedad y al entorno. El quinto ICC sería evaluar, utilizar y desarrollar estándares profesionales para el proyecto, es decir, que los utilizáis y los desarrolláis. Y el sexto sería evaluar, comparar y mejorar las competencias en gestión de proyectos de la organización. Es decir, aquí lo que se busca es que vosotros utilizáis las competencias y los procesos de gestión de proyectos, todo ese know-how que existe en gestión de proyectos, que vosotros lo aplicáis en vuestros proyectos. Y muchas veces lo que se hace esto es a nivel comparativo, es decir, que pues, conocéis que una organización realiza ciertas cosas en ciertos proyectos, entonces que vosotros os vais comparando con esos proyectos, o vuestro proyecto, lo que hacéis vosotros en el proyecto con esos proyectos o con otras industrias. Entonces, eso ayuda a mejorar vuestros proyectos y el know-how de las organizaciones en relación a gestión de proyectos. Vale, seguimos al siguiente porque si no, no nos da tiempo de ver todo. Entonces tendríamos poder e interés. En el poder de interés, básicamente, lo que se define aquí es que conocéis y entendéis que existen diferentes stakeholders dentro del proyecto y que todos esos stakeholders tienen cierto interés, o sea, tienen intereses propios y cierto poder dentro de un proyecto. Entonces es importante que podáis demostrar que conocéis el poder y el interés de esos stakeholders, que se puede realizar por medio de una evaluación matricial de poder versus interés, y luego al final que podáis demostrar que vosotros podéis influir en esos individuos para que bueno, se obtengan los resultados adecuados dentro de vuestro proyecto, porque al final a vosotros lo que os interesa es llegar a ese plazo, presupuesto, esos objetivos fijados dentro del proyecto y necesitáis la ayuda de todos los stakeholders que participan en ese proyecto. Los indicadores claves de competencia de poder e interés son 3 y los vamos a ver ahora. El primero es que evaluáis las ambiciones personales de los demás y el potencial de impacto que es de estas en el proyecto. Es decir, lo que hablábamos, que todos los stakeholders tienen esos objetivos y esas ambiciones que se le fijan o que se fijan dentro de los proyectos y es importante que nosotros como jefes de proyectos
identifiquemos esas ambiciones e intereses de esos stakeholders para intentar gestionarlos de manera adecuada con el objetivo de alcanzar esos objetivos dentro de este proyecto, de nuestro proyecto. El segundo es evaluar la influencia no formal de individuos o grupos y su potencial de impacto en el proyecto, es decir, que tengamos en cuenta que las relaciones entre los equipos, entre las personas, stakeholders, es muy importante. Ese networking que realizamos dentro de los proyectos es clave para poder alcanzar esos objetivos definidos. Entonces, como jefes de proyectos, tenemos que ser capaces de tener unas buenas relaciones con esos stakeholders para intentar que esas personas sientan como propias los objetivos del proyecto, ¿vale? Que al final, aunque se definan unos objetivos dentro del proyecto, son los objetivos de todos nosotros. Entonces es importante que podáis demostrar que, bueno, que conocéis a esas personas y que haya veces que hayáis tenido que influir de forma no formal en ciertas decisiones que se toman para intentar que no se vean afectados esos objetivos dentro del proyecto. Y ya por último, tenemos el tercero ICC, que es evaluar la personalidad y el estilo de trabajo de los demás y que se empleen en beneficio del proyecto. Y aquí es lo mismo, ¿no? Que podemos reconocer las diferentes formas de ser de las personas o de los stakeholders y que seamos capaces de usarlas en beneficio del proyecto, es decir, los puntos fuertes de los equipos. Al final lo que tenemos que hacer es identificar primero todos los stakeholders del proyecto, tanto internos como externos, y luego hacer una matriz o un estudio de poder versus interés de los diferentes stakeholders y para nosotros saber qué estrategia tenemos que seguir con ellos, si tenemos que mantenerlos satisfechos, si los tenemos que tener informados solamente, si solo los tenemos que monitorear y no hacer mucho esfuerzo con ellos, o los que tienen alto poder y alto interés, esos son los que tenemos que gestionar atentamente porque son los que van a tener más influencia dentro de nuestro proyecto. En temas de cultura y valores, que es el otro elemento de competencia que tenemos dentro del área de perspectiva, pues, y ya este sería el último, ¿vale? El elemento de competencia de hoy, pues sería cultura y valores. Entonces, al final, como sabéis, dentro de una organización existe una cultura, un factor cultural y de valores, y al final toda empresa, la parte de valores la define, es decir, define cuáles son los valores de la empresa en general, ¿no? Entonces nosotros tenemos que asegurar, ¿no?, cómo esos valores y cómo esa cultura dentro de la empresa pueden influir o impactar dentro de la gestión de proyectos. Ok, entonces los ICCs de cultura y valores son 3, que son evaluar las bases culturales, valores y normas de la sociedad en la que el proyecto se desarrolla y sus implicaciones, alinear el proyecto con la cultura y valores y evaluar la cultura y valores no formales dentro de la organización. Entonces, la primera es que nosotros realicemos una evaluación de la parte de cultura, de la parte de valores en la que el proyecto se desarrolla y las implicaciones que puede tener para nuestro proyecto. Luego, el segundo sería que el proyecto está alineado con esa cultura y esos valores formales de la organización, que define la organización. Normalmente se define de forma abierta en la página web. Entonces, es importante que como jefes de proyectos conozcamos esos valores y esa cultura de la organización para nosotros asegurarnos de que, bueno, de que ese proyecto está alineado, esos valores y culturas dentro del proyecto están alineados con la cultura y valores que define la organización a nivel oficial. Y luego el último
es evaluar si existe algún tipo de cultura o valores que no son formales, es decir, que la organización no define de forma formal, pues en su página web, en su documentación, pero que existen, ¿no? Esa cultura y valores no formales y el impacto que pueden tener en nuestro proyecto. Y pues ahí lo que tenemos que hacer es evaluar cómo esos valores o esa cultura pueden afectar a nuestro proyecto. Pues esto entraría pues como el tema de la tolerancia a los errores, ¿no? A los fallos. Como dentro de la empresa, ¿qué cultura tenemos dentro de la empresa? ¿Aceptamos que la gente pueda fallar o no? ¿O se penaliza que alguien falle, ¿no? Entonces, eso una empresa, una organización no lo va a publicar de forma oficial en su página web. Oye, mi cultura es de tal manera, ¿no? Dentro el tema de la gestión de errores. Pero sí que es cierto que tú cuando empiezas a trabajar en una empresa, sí que detectas, ¿no? Cuál es la cultura o la línea cultural en relación a eso. Entonces, pues bueno, sabiendo eso, imaginaros que estáis en una organización que la cultura es que se penaliza muchísimo los errores. Es decir, que si tú cometes un error, da igual que sea muy grande o muy pequeño, pues vas a tener algún tipo de represalia, ¿no? Pues eso al final genera un tipo de cultura y es importante conocerlo para que, bueno, que a lo mejor no haya parálisis en las decisiones de los equipos, de las personas de los equipos, que no haya ningún tipo de parálisis a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, porque tienen miedo de que, bueno, de esas represalias que podrían tener si toman la decisión equivocada, por así decirlo. Bueno, pues ese es un ejemplo, ¿no? Pues ese tipo de elementos culturales o de valores es importante tenerlos en cuenta porque van a afectar a nuestro proyecto. Estos son como ejemplos de valores, pues respeto, honestidad, lealtad, responsabilidad. Estos son los valores genéricos que define una organización. Y luego la cultura empresarial, pues bueno, tiene en cuenta mucho el estilo de liderazgo, el nivel de innovación, temas de asignación de recursos, desarrollo profesional, costumbres y valores, ¿no? Y la calidad del trabajo. Tienen diferentes aspectos en los que se pueden evaluar qué tipo de cultura empresarial tenemos dentro de una organización. Vale, y ahora dejadme ver si tenéis algún tipo de pregunta. Vale, no veo ninguna, así que genial. En el chat. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Esto sería los elementos de competencia que quería ver hoy del área de perspectiva. Entonces, quiero ver en los últimos minutos de clase el entregable 1. Bueno, es un entregable, es un documento que consiste en que realicéis una autoevaluación de vuestras competencias y está muy alineado con el Excel que vimos en la sesión anterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Hay una plantilla de autoevaluación que está subida en el campus y lo que tenemos que hacer es, teniendo en cuenta que somos, bueno, en la hipótesis de que somos un jefe de proyecto y que estamos intentando aplicar en la certificación del nivel C de ITMA, pues lo que tenemos que hacer es una autoevaluación de nuestras competencias como jefe de proyectos. Entonces, lo que vamos a hacer es complementar el formulario Excel para evaluar nuestro nivel de conocimiento y nuestro nivel de capacidades que tenemos dentro de ese proyecto y que podemos proporcionar evidencias. Como vimos en la última sesión, es importante tener en cuenta que la pestaña 1 os describe las instrucciones de uso y luego en la segunda pestaña es donde tenéis que rellenar la información. Y como hemos visto hoy, por ejemplo, para la parte de perspectiva, pues tenéis una serie de elementos de competencia. Para las otras áreas también vamos a tener elementos de competencia que veremos en las próximas sesiones, pero principalmente lo que tenéis que hacer es coger todos los 28 elementos de competencia de la ICB4 y entre el número de miembros del grupo que seáis, os los dividís y así el miembro del grupo pues se autoevalúa y justifica pues esos elementos de competencia. Vale, si por algún motivo no sois jefes de proyecto,
lo que podéis poner es cómo justificaríais ese elemento de competencia si fueseis jefe de proyecto. ¿Ok? Podéis elegir un proyecto general, si queréis, y si no, podéis elegir varios proyectos en función de lo que os sea más fácil para dar evidencia. Entonces, yo lo que os recomendaría, voy a abrir la Excel, si la puedo mirar, y así lo vemos en detalle. Esta es la Excel que está subida en el sistema. A ver si me abre. Vale, lo que la podéis ver. Este es el Excel que está subido. Entonces podéis ver que la primera parte son las instrucciones, ¿vale? Y en la segunda parte ya es pues la información que tenemos que rellenar. Entonces tenemos conocimiento y habilidades y destrezas. Entonces tenemos que seleccionar 1, 2 o 3. Uno sería que no podemos proporcionar evidencia clara. 2 sería que probablemente podamos proporcionar evidencia clara. Y 3 es que sí, que definitivamente podemos proporcionar evidencias de los elementos de competencia. Entonces, pues tenéis aquí listados los elementos de competencia. Hoy hemos visto estos de aquí, el de perspectiva, los de perspectiva. Entonces tenemos que ir evaluándonos, vale, pues estrategia, ¿puedo demostrar que tengo el conocimiento? Sí, no, bueno, más o menos, pues vais poniendo 1, 2 o 3. Y luego las capacidades, habilidades y destrezas, es decir, ¿puedo dar evidencias, aplico ese conocimiento dentro de mi proyecto, utilizo herramientas, conozco las herramientas que utilizo? Pues en base a eso ponéis 1, 2 o 3. Y luego aquí tenéis que justificar la respuesta, es decir, tenéis que entrar en cada uno de los elementos de competencia, revisar los ICCs y decir, vale, yo el de estrategia lo cumplo porque cumplo estos ICCs. ¿Vale? Entonces listáis los ICCs y dais un poco de explicación de por qué creéis que, bueno, que cumplís con ese elemento de competencia. ¿Vale? Y así lo haríais con la de personas y la de práctica. Sí que es cierto que estos todavía no podéis empezar porque no los hemos dado, los daremos en las siguientes sesiones, pero sí que con los de perspectiva podéis empezar con la información que hemos visto hoy. Y es básicamente esto, el entregable 1. No sé si tenéis alguna duda. Sí. Vamos a ver si tenéis alguna duda en los comentarios, en el chat. Que me parece que sí. Jesús pregunta si hacemos una hoja Excel por cada integrante del grupo. La respuesta es no. Una hoja Excel para todos, por así decirlo. Es grupal. ¿Vale? Esta es la primera actividad o el primer entregable grupal. Entonces se espera que hagáis uno para el grupo, ¿vale? Un Excel para todo el grupo. Entonces, por eso os recomendaba que, bueno, tenemos 28 elementos de competencia, que los dividáis entre los integrantes del grupo y así os repartís la carga de trabajo. Pero al final lo tenéis que integrar todo en el mismo Excel, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta más. No veo nada en el chat. Entonces, os pregunto como siempre, ¿qué os lleváis de la clase de hoy? Lo podéis responder directamente en el chat si preferís, si os es más rápido. También, mientras que vais escribiendo, simplemente comentaros que me han dicho que era, bueno, que os comente que, bueno, vais a empezar a recibir el tema de las encuestas, de las asignaturas. Sí que es cierto que para la mía la recibiréis más adelante cuando hayamos terminado,
pero que a lo mejor ya habéis recibido algunas encuestas de otras asignaturas. Entonces, nada, recordaros que para nosotros es muy importante vuestro feedback, es muy importante que respondáis a esas encuestas, porque al final es la forma que tenemos de mejorar las asignaturas y de aprender, ¿no? Periódicamente. Yo sí que es cierto que os pregunto periódicamente qué os lleváis de cada clase para ver qué es lo que os ha llamado más la atención o menos la atención, pero bueno, que sí que es importante que cumplimentéis ¿cómo se llaman? Las encuestas que se os envían de cada una de las asignaturas, porque bueno, es la forma que tenemos de recibir vuestro input y vuestras opiniones. Vale, y hasta aquí por hoy. No sé si tenéis algo más, alguna duda, alguna consulta. Si no, daros las gracias a todos por vuestro tiempo y desearos una buena semana. La próxima semana pues ya cambiamos de área y revisaremos los elementos de competencia y los ICCs para ayudaros a que tengáis toda la información necesaria para que apliquéis a la certificación de IMLA. Y nada, pues muchas gracias a todos y que tengáis un buen día y resto del día y buena semana. Muchas gracias.